Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos uno de esos programas que a mí me gustan, porque vamos a hablar de libros y vamos a hablar de historia y de gente de la academia, gente que yo respeto mucho. Tenemos dos distinguidos invitados, profesores de historia y autores de este libro. Tenemos a José Dolores Reynoso Minaya y a Ramón Arturo Ubrí Pimentel, dos historiadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, autores de esta obra, El Triunvirato, resultado del golpe de Estado a Juan Bosch. Este libro, que recién salió de imprenta y que está circulando, y es un libro muy interesante porque trata de hechos históricos relativamente recientes, que quizá bibliografía sobre esos últimos años de la historia dominicana, y como digo último, quizá decenios, lustros, mediados del siglo pasado, después de la caída de la dictadura trujillista y todos esos acontecimientos, el gobierno de Bosch truncado, el triunvirato, y precisamente este es sobre el triunvirato, ese gobierno que se impuso después de derrocar al profesor Juan Bosch, primer presidente democrático que tuvo el pueblo dominicano tras la dictadura de Trujillo. Bienvenidos, profesores, es un grandísimo honor estar aquí con ustedes. Gracias. Bien, tengo entendido que esta es una tesis de una maestría. Así es. Bien, ¿por qué ustedes escogieron este tema? El tema me llamó mucho a la atención, fui yo quien le presenté el tema a mi colega, porque ya era un profesor de historia en los liceos secundarios y en la Universidad OIM, en mi caso, y también en la Universidad Odontológica Dominicana. Yo era el profesor del área de ciencias sociales en el ciclo básico. Pues observé que ningún historiador había decidido analizar ese tema. Digo, bueno, porque fuera un gobierno malo y de facto, bueno, pero han tratado otros, porque esto no. ¿Se ha tratado la dictadura, por ejemplo? Se trató la dictadura, que peor que la dictadura de Trujillo o la de Lilis, no podía ser. Y se habían tratado, pues había que tratar ese gobierno. Y algo más, ese gobierno o con ese equipo de gobierno tenía un caso especial, y es que se trataba de un consejo de gobierno formado por empresarios en su gran mayoría, todos empresarios, y todos, una gran parte, habían formado parte de la dictadura y luego se alejaron, combatieron la dictadura, y su propósito no era diferente al propósito del dictador. ¿En qué sentido? Tenían el mismo propósito de autoritario, exceptuando algunas figuras de los partidos que conformaron el bloque que apoyó el golpe de Estado y apoyaron en su principio, aunque por poco tiempo, el gobierno de Triunvirato. Por lo que veo que ustedes presentan aquí, perdón, veo que el Triunvirato, una de las cosas que la gente comúnmente no sabe, es que no fue el mismo. Empezó con un grupo de personas, luego hubo otra versión y otra versión. Sí, tenemos tres fases. Tres fases de un gobierno corto. Sí. Sí, entonces me gustaría que hablemos un poco de eso. Vamos a ver, profesor. Sí, en la primera faceta es justamente donde comienza con Emilio de los Santos, siendo él el que presidía el Consejo de Estado, el Triunvirato, Manuel Tavares Espaillá y Ramón Tapia Espinal. En esta faceta que comenzó el 26 de septiembre, y don Emilio de los Santos pues justamente va a terminar con su dimisión el 23 de diciembre, y ahí entonces lo va a asumir un nuevo integrante, que es Donald José Rick Cabral.
Profesor, es cierto lo que se ha dicho y se ha afirmado, pero yo he visto así como fuentes documentales que lo que decidió la salida de don Emilio de los Santos fue el asesinato de Manolo Tavares y sus compañeros de lucha en la Manaca. Ese va a ser el detonante. Nosotros planteamos tres factores ahí. Uno que hablan, el primero es que es por la corrupción, fundamentalmente que vivía en lo que es la cantina militares. Sí, porque fue un gobierno corto, pero muy corrupto. Así es, pero también ahí expresamos que tiempo después Balaguer va a expresar que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, así que si es por corrupción se podía vivir ahí, en la presidencia. Otros plantean el lineamiento que plantea usted, que es justamente por el fusilamiento de Manolo Tavares. El profesor Abelino García expresaba que él lo estimaba mucho, así como lo vio crecer y lo veía como si fuera como un hijo. Se han expresado, pero nosotros no lo quisimos colocar porque no está escrito. No hay una fuente documental, que demuestre que fue así. Que fue así en esa parte. Pero la tercera que nosotros ahí sí planteamos es justamente que él era una persona insípida, no tenía mando, control de eso, que era una forma decorativa que estaba ahí. Un ícono decorativo. Están esas tres personas en la primera, digamos, versión del triunvirato. ¿Eran ellos tres o ellos representaban grupos socioeconómicos? Representaban a los grupos económicos y también a los grupos políticos, porque justamente esa asamblea representativa que lo va a nombrar estaba constituido justamente por un buen grupo de los partidos políticos que habían sido opuestos precisamente en las elecciones del 20 de diciembre a Juan Bosch. Ahí tenemos a Juan Isidro Jiménez Grullón, que después se arrepintió de eso públicamente. Sí, dijo que eso fue un grave error. El primero. Sí, tenemos también ahí a Rivitini, pero ahí estuvieron figuras públicas de respeto, como don Julio Postigo también, que representaba a un sector de los evangélicos más respetado también. Sí. En esa el primer grupo cuando se anunció que se había destituido a Bosch. Bien, pero los hechos tienen siempre una causa. Es decir, don Juan llega del exilio con un discurso que le llega a la gente, hablando de manera llana, aunque muchas generaciones no lo conocían. Él llega y además políticamente por lo menos entiende que no debe atacar frontalmente la rémora del trujillismo, y eso hizo que ellos por lo menos no lo adversaran y así él gana, ¿verdad? Pero luego parece que don Juan y su propio partido no se llevaron muy bien. ¿Qué hallazgos ustedes pudieron encontrar en la revisión de los archivos históricos? Sí. Fíjese, el asunto es que con el PRD ninguno de los presidentes que tuvo el PRD pudieron llevarse bien con el PRD. O sea, es un problema del PRD. Como partido, correctamente. Sí. Es un problema de formación política. Es un problema de que el PRD no tuvo tiempo, Bosch y Peña Gómez, Magluta, los principales líderes, no tuvieron tiempo de aperturar una escuela política que pudieran formar a la base del PRD. Pero incluso cuando se fundó en Cuba ya se dividió. Sí, por problemas de ambición. Antes de llegar aquí. Juan Isidro Jiménez Grullón y Bosch, que eran prácticamente dos hermanos, se separaron desde allá, desde Cuba. Profesor, con su anuencia vamos a una primera pausa y retornamos. Gracias por continuar. A partir de ahora estamos conversando con los profesores Ramón Arturo Ubrí Pimentel y José Dolores Reynoso Minaya. Ambos son autores de este libro, El Triunvirato, resultado del golpe de Estado a Juan Bosch.
Un libro muy interesante sobre un episodio relativamente reciente de la historia dominicana. Pero ustedes matizan algunas cosas de don Juan en el gobierno que ustedes pueden considerar que esos fueron errores o falta de experiencia o qué ocurrió, que le llevaron a generarse situaciones difíciles. Bosch cometió el grave error de no remover diría yo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. No retiró a nadie, no promovió bien un Estado Mayor. Tenía que retirar, poner en retiro una serie de a la militares. vieja guardia trujillista. Sí, hombre, tenía que hacerlo y no lo hizo. No lo hizo. Y ya tenía un hecho que ocurrió, que él debió abrir los ojos cuando el asesinato del general Reyes, en el caso de Palmasola. Que fue antes de él asumir el poder. Antes de él asumir el poder. Siempre se ha dicho que eso fue para susar una situación en que él no pudiera llegar al gobierno. La cosa. Siempre ha dicho que los norteamericanos metieron la mano en eso. Sí. Bueno, siempre se ha hablado de que precisamente a este general no lo pudieron comprar y era que era fiel justamente a Bosch. Y en Palmasola pues mataron 2 pájaros de un solo tiro. Aprovecharon para matarle. Exactamente. Sí. Bueno, del otro lado no tenían armas y él va a morir de 2 balazos. Eso es un hecho que no se ha investigado bien. No se ha investigado bien, pero justamente no encontraron armas, así que en todos los ejercicios que realizaron... Entonces los disparos vinieron de un lado. Vinieron de un lado y del lado que justamente lo llevó. Y resulta que él iba a ser el secretario de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Bosch. Ah, pero eso es muy revelador. Ese iba a ser el secretario de las Fuerzas Armadas. Por eso fue que dije que mataron 2 pájaros de un solo tiro. Sí. Pero bien, Balaguer en la transición que quedó los días antes de irse, cuando ajustician al tirano, trató de amarrar algunas cosas. Entre otras cosas, él dio dinero a mucha gente, compró gente, pero... También dicen que él como que emitió un decreto que no se retiraran los militares o qué cosa fue. Correcto, ese justamente es uno de los errores cometidos por Bosch. Por eso que no emitió otro decreto para dejar sin efecto. Correcto. Claro. Ese fue uno fundamental. Y nosotros lo señalamos ahí. E incluso nosotros tenemos el propósito de escribir un libro sobre el gobierno de Bosch. Lo que pasa que solo sobre el pluriempleo le resta mucho tiempo a sí, bueno, lo primero que reconozco, esto es un esfuerzo extraordinario. En este país, buscar recursos, tiempo para investigar y escribir no es fácil. Y luego publicar. Si se va a tratar que también tiene que sea un trabajo que no sea no siempre favoreciendo a alguien, ¿sabe? Porque si usted va a escribir de pagado, manera graciosa, aparecen patrocinadores. Nosotros, ni él ni yo somos interés. Así no lo queremos. No sé si ustedes conocen el libro de don Cucho Álvarez, que fue un amigo de Trujillo y colaborador, periodista, papá de don Cuchito Álvarez, por cierto, un notable periodista, director de periódico. En su memoria, él dice que don Juan le envió el pasaporte a Balaguer con una persona, le dijo, mira, pero no vengas ahora. Como que, ¿verdad? Le dijo, está bien, porque tú no debes estar fuera. Y que Balaguer le mandó decir, dímele a mi amigo Juan que yo voy a estar allá antes de lo que él piensa. Y eso, cuando se publica ese libro, mucha gente hizo conjetura de si Balaguer sabía que se estaba urdiendo un plan para derrocar a Bosch y si él era parte de eso. Eso se ha dicho, ustedes no vieron esos documentos. No lo vimos. Pues, les recomiendo que lean ese libro de don Cucho Álvarez, su memoria, porque habla de eso ahí, que le dijo, dile a Juan que yo estaré allá antes de lo que él piensa. Y en pocos meses se da entonces el golpe de Estado. Bien, cuando se da el golpe de Estado, por lo que ustedes investigaron, hubo sectores sociales, que la gente que apoyó, ¿verdad?, por un nacimiento de la democracia no estaba contenta, pero
sectores sociales y económicos que apoyaron el golpe, entendieron que era positivo salir del gobierno de Don Juan. Sí, el mismo Consejo de Hombres, el Consejo Empresarial de Hombres, eso emitió el un CONEC, que comunicado. ahora antes tenía otro nombre. Sí, emitió un comunicado celebrando eso. Sí, apoyando. Decían en un principio que ellos eran apolíticos, no partidistas, en el mismo comunicado, pero finalmente mandan a apoyar a todos sus miembros, a los industriales, a los empresarios, a los agrónomos, a los ganaderos, es decir, a todos que le den una solidaridad, es decir, restricto, apoyo restricto al gobierno del triunvirato. Es decir que sí, también vamos a tener también la Confederación Nacional de Trabajadores Libres. Eso era un sindicato. Un sindicato también. Raro ese. Sí, sí. Van a aparecer y van a apoyar, es decir, que van a ir creando ese ambiente. Y por supuesto la iglesia, que fue parte de esa conspiración. Sí, es parte fundamental, es decir, fue el sustento fundamental del derrocamiento de Huelva. Bien, ¿cuándo comienza, quizá mucha gente que quizá en principio confundida apoyó ese golpe, a tomar distancia y a darse cuenta que eso había sido un error? ¿Con cuáles medidas comienza la gente como a decir, pero espérate, esto no fue lo que nos prometieron? Bueno, es que yo en principio le decía a usted que los dirigentes, la gente, la Unión Cívica Nacional y otros partidos políticos, incluso quiero excluir de ese grupo a don Mario Rivitini y a Juan Isidro Jiménez Grullón. Pero ellos participaron en principio. Sí, sí, pero cuando vieron que se trataba de una dictadura sin Trujillo, el mismo gobierno, la misma dictadura pero sin Trujillo, eso no, jamás, es lógico que no se podía permitir. Entonces, los empresarios sí, porque los empresarios, mientras un gobierno le garantiza sus intereses económicos y que se va a llevar bien con Estados Unidos, los empresarios no les importa si es democracia. Ahí tenemos precisamente la ley número 4, que es de incentivo industrial, que comenzaron a dar exoneraciones a diestras y siniestras, y es precisamente esa misma ley que comienza a ver en el grupo de empresarios que dicen, ven acá, pero la cosa no es como nosotros pensamos, porque ellos estaban que era mala para nosotros, y se ha abierto y bueno, y los militares que competían, sí. Y los militares que estaban ahí caco a caco con ellos, sin pagar impuestos, por supuesto, y vendían a un mejor precio. Y entonces la misma lucha interna que estaban, porque se formaron con 3, pero ya estaban la puja, que ellos querían que fueran más, que se llevara a más miembros, inclusive cuando va a dimitir Emilio de los Santos, cuando que entran de una vez a lo que es el ministro de Relaciones Exteriores, don José Enrique Cabral, dicen, pero si en la formación de la Junta Representativa llegamos a concertar de que si renunciaba un miembro, iba a ser sustituido por uno de los presidentes de los partidos políticos que estaban apoyando y no se cumplió. Entonces no es lo que nos han dicho, y es que comienzan a retirarse. No se retira la Unión Cívica Nacional porque justamente ese es su representante. Y no solo su representante, sino también que estaba representando intereses de los Estados Unidos fundamentalmente, porque la situación era comercial, es decir, que lo que querían era ese comercio. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. Los profesores Ramón Arturo Ubrí Pimentel y José Dolores Reynoso Minaya, autores de este libro, El Triunvirato, resultado del golpe de Estado a Juan Bosch. Un periodo de gobierno que no ha sido tan estudiado, esto es un gran aporte que ellos han hecho.
¿verdad? Revisando la documentación, la prensa del momento, buscando testimonio también de personas que estaban vivas y ustedes entrevistaron, porque eso también es otra fuente histórica, el testimonio oral. Ese fue el primer paso que dimos. El primer paso. ¿Cómo comenzaron ustedes? Con Jaime de Jesús Domínguez, que nos dio una entrevista muy buena, con, ¿cómo se llama? El señor sindicalista, muy honesto él. Del Río. Gabriel del Río Doñé. Nos ayudó bastante. Tuvimos que dejarle el cuestionario porque un señor muy ocupado, pero nos respondió todas las preguntas y sin evasiva. Nosotros pudimos comprobar luego, analizando, investigando ya en los periódicos, en el Archivo General de la Nación, pudimos darnos cuenta de que el señor fue muy coherente con la realidad de los hechos. Él representaba, porque esa corriente sindical es social cristiana. El socialcristianismo original, que luego se hizo una fusión con el reformismo. Aparte del CAS. Sí, la CAS. Sí, que tenía gran influencia de la doctrina social de la iglesia en principio, social cristianismo. Sí. Entonces ustedes entrevistaron a esas personas. También presentamos a Poncio Porzaleta. A Poncio Porzaleta lo tuvimos que hacer fue también en forma telefónico. Él murió poco tiempo después de eso. Poco tiempo después. Se le agradecemos, gracias a la hija. Un hombre muy digno, don Poncio. También a Germinal Muñoz Grillo. Tuvimos a Abelino García. Justamente tenemos nuestro agradecimiento textual, lo hacemos en el libro a todas estas personas que nos ayudaron. Sí. Brevemente, hábleme de la última etapa ya del triunvirato, que viene la de Don Henry, que hay renuncia. En el último segmento del triunvirato, ¿cómo fue la cosa? Se presentaron cosas difíciles. Sí, va a ser el que más va a durar, precisamente, porque ya a principio al 11 de junio, pues comienzan a renunciar los otros dos miembros originarios, y solamente se va a quedar con la tercera etapa, que va a ingresar Ramón Cáceres Troncoso. Aquí es justamente donde va a ver ya que no podemos llamarlo triunvirato, pues precisamente nosotros decimos ahí que esa parte está mal nombrada, porque si son dos, no es triunvirato. Y ahí entonces comienza la parte del polvorín, que va a explotar, que justamente van a comenzar a utilizar este hecho para inclusive quitarle el fuero a la universidad y entrar a la universidad, que son los culpables que estaban ahí. Pues los culpables no Ese hecho nunca se aclaró del todo. No, bueno, porque en verdad no era ahí que estaba, porque la situación era dentro precisamente de la misma fuerzas militares, que era que ya habían también algunos que se han dado los complots para dar un contragolpe al gobierno. Y la situación estaba justamente, como no se aclaró, pero si hay que buscar algo que quizás luego podamos escudriñar un poquito más, es precisamente ahí. Nosotros también nos enfocamos, hablamos de la cantina, que... Sí, eso fue una fuente de corrupción tremenda. Va a ser fuerte de enriquecimiento para los militares. Y el rompimiento con los empresarios. Sí, justamente va a ser una parte fundamental, además de la ley número 4 que mencionamos ahorita, que exoneraciones a diestra y siniestra, porque aquí se plantea una cosa, pero cuando se llega a la práctica, hacemos... Que a mí siempre me llamó la atención que supuestas leyes, no eran leyes como tales, porque era un gobierno de facto. Decretos leyes. Que llaman de que decreto de leyes. Ahí fue que salió la famosa supuesta ley aquella que prohibía ideas, una cosa absurda, que prohibía de que las ideas comunistas, que se quedan aquí. Correcto, esa es la ley número 6. Que después eso se derogó cuando el PRD llega al poder en el 78, se elaboró un proyecto, lo hizo el doctor Jorge Blanco y eso se eliminó, porque era la cosa más absurda. ¿Cómo usted puede prohibirle a una gente que piense de cierta manera, aunque usted no esté de acuerdo? El pensamiento ya íntimamente es libre, aunque usted no quiera. Bien, ¿dónde se puede conseguir este libro, profesores? Editora Santuario ahora mismo es la que lo está distribuyendo, lo va a distribuir a demás librerías, está negociando, trabajando, creo que lo va a llevar a Librería Cuesta, y así sucesivamente.
Con Sí. Editorial Santuario la pueden conseguir. Lo pueden conseguir. Entonces, el teléfono ustedes lo tienen, por si acaso quieren darlo. Podemos buscarlo, sí. Sí, para que si alguna persona está interesada, porque hay que apoyar los esfuerzos editoriales en este país que es tan difícil todo esto. Así es. Y además es un libro interesante sobre la historia reciente en República Dominicana, esa etapa de triunvirato. También está en varias librerías más. Sí. Sí. No estará en la Trinitaria, donde se venden libros La dominicanos. Trinitaria tiene su negocio en venta. Bien, Están bien, bien. quebrando, parece. Bueno. Pero él está trabajando pero por internet. Bien, vamos a dar los Venta. contactos ya en la reseña. Pero lo que vamos a tiene hacer la en el portal, Trinitaria. porque ya me están Ay, diciendo ay. que tenemos que despedirnos. Ok. Muchas gracias a los profesores Ramón Arturo Ubrí Pimentel y a José Dolores Reynoso Minaya por este aporte. El libro de Triunvirato, resultado del golpe de Estado a Juan Bosch. Es una tesis de maestría de ambos académicos y tiene muchas documentaciones, tiene testimonios orales. Invitamos a que lo lean. Compren este libro, que es interesante leerlo y es bueno refrescar esa etapa de una historia reciente. Y además, estos señores han hecho ya un anuncio interesante, que van a hacer un libro sobre el gobierno de Don Juan, desde el punto de vista de dos profesores, porque hay libros que se hacen por un partidario o algo que no es igual. Y que no aceptamos eso, nosotros no aceptamos. Esto está hecho de manera, con la historia científica, de una investigación. Esperamos pronto también ese otro libro. Muchas gracias, profesores. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.